Bueno, bienvenidos todos y a los que lo van a ver después. Esta es la presentación del curso de Introducción al Tarot en su tradición inglesa, que vamos a compartir con ustedes un poquito para que sepan de qué se trata y cuál es la propuesta que le queremos hacer con Sandra en nombre del Colegio Internacional de Tarot. Primero les cuento que este Colegio Internacional de Tarot forma parte del Colegio de Ciencias Sagradas y lo que les está proponiendo es un diplomado sobre tarot para lograr formarse como maestros de tarot. Título que será avalado por nuestro propio colegio y por el Colegio de Ciencias Sagradas. Y a través de eso poder inclusive dar cursos a través de la plataforma que estamos generando desde el Colegio Internacional de Tarot, con el solo propósito de difundir estos conocimientos para todo el mundo, llegar a todos los hogares, llegar a toda la gente, en sus distintas versiones, el tarot, que en definitiva no deja de ser un mismo sistema expresado de diferentes maneras. Así que en esa aventura nos embarcamos varios de los que estamos acá. Acá están varios profesores del Colegio Internacional de Tarot, como Michelle, Sandra, Ángel, nos está faltando Amadío, David y Valentina. Pero bueno, ahí vamos los que estamos. Adelante, Sandra, si querés comentar algo, después comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos, primero que nada. Gracias por compartir este espacio, gracias por compartir esta búsqueda. Somos todos buscadores en este camino espiritual. En este caso estamos compartiendo el tarot como una herramienta de autoconocimiento y bueno, esperemos que este camino les sea de utilidad, que se puedan encontrar y que puedan crecer. Hacia ello vamos, y bueno, ya sea en la tradición inglesa, en la tradición francesa o en otros caminos, lo importante es ir hacia ese trabajo sobre nosotros mismos, para estar más plenos, para ser más felices, para poder cumplir con aquello que vinimos a hacer en este plano. Y bueno, con toda la amorosidad le compartimos este curso y esta propuesta y todas las propuestas que vayan surgiendo. Así que abrir la conciencia, abrir el corazón, y desde el mismo modo nosotros estamos abiertos a ustedes para compartir lo que fuimos aprendiendo en este camino. Gracias, Sandra. Les cuento que lo que les vamos a proponer es aparte de un camino de información, porque van a recibir información de lo que son los arcanos mayores y en detalle, uno por uno, vamos a recorrer los 22. Pero más que información, lo que van a recibir es herramientas para poder hacer que el simbolismo de estas cartas se integre a su vida y producir cambios en su vida cotidiana. El tarot es una herramienta práctica. Y nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan aplicar en la vida cotidiana estas herramientas y mejorar la calidad de vida. Esa es la propuesta. Nosotros como seres humanos, todos, tenemos ciertos dones, ciertos poderes, que por falta de conocimiento, por falta de conciencia de que los tenemos, no los usamos. Mejor dicho, los usamos, pero sin conciencia. Entonces no producen los resultados que queremos. Lo que queremos con Sandra es que ustedes obtengan este conocimiento para que con conciencia los manejen y obtengan los resultados que realmente quieren. Uno puede ser feliz o infeliz en la vida. Cuando uno es infeliz en la vida es porque está usando mal los poderes que tiene. Cuando conocemos esos poderes y aprendemos a manejarlos, aprendemos cómo manejarlos y hacer que nos lleven a donde queremos realmente ir, es cuando nuestra vida se modifica y cambia desde lo emocional, si quieren, desde lo económico, desde el factor que ustedes necesiten. A veces por falta del manejo de estas herramientas, no tenemos la vida que queremos. Esto tiene un riesgo.
Y el riesgo es que nos hace responsables, que ya no podemos echarle la culpa a nadie de lo que nos pasa, y que ya no tiene la culpa mamá, no tiene la culpa papá, no tiene la culpa mi marido, mi esposa. Soy el único responsable de la vida que tengo, pero también me da el poder de modificarla, de aquí en más. ¿Y dónde la voy a modificar? En el presente. Todos tenemos la capacidad de ver con el ojo de la mente. Por ahí hay una de las leyes universales que nos dice que el universo es mental. Bueno, la idea es empezar a aplicar esa ley. Ese es el gran poder que tenemos los seres humanos. Los seres humanos, a diferencia de cualquier otro animal que esté sobre el planeta, los seres humanos podemos imaginar conscientemente. Podemos ver, y todo lo que existe, absolutamente todo, alguien primero lo imaginó. Alguien primero lo vio en su mente y luego le dio forma, lo materializó. La energía se puede canalizar, primero es mental y después es material. Entonces, cuando aprendemos a manejar esto, es cuando podemos modificar nuestra vida. Y el tarot es una herramienta que nos ayuda a manejar este poder. No me dejen solo porque yo puedo estar 2 horas hablando. Pero a ver, Bueno, y Sandra. decirles que justamente lo que vamos a ver hoy no es algo nuevo. El tarot es una herramienta tan maravillosa que lo que nos va a despertar es esa imagen, es como una llave que va a abrir un espacio en nuestra subconsciencia y vamos a acceder a información que ya está ahí. No le vamos a decir nada nuevo. Todo esto ustedes lo saben, pero está guardado en alguna partecita de su subconsciencia, que ya vamos a aprender sobre la sacerdotisa, y ahí van a entender mucho más este proceso. Y esto van a ser pequeñas llaves que van a ir desbloqueando esa información a la que ustedes van a ir teniendo acceso, como pequeños clics. Y cuando tengan acceso a esa información van a poder, como dice Dani, ser los artífices, ser los magos en su vida, tomar las decisiones y ir creando lo que necesiten crear, lo que hayan venido a crear. Porque la realidad que hoy tienen tiene que ver con esto de manejar las leyes universales de manera inconsciente. Entonces los resultados que se obtienen van a ser no los que ustedes esperaban muchas veces. Quizás sí, quizás justo en un momento de sincronía con el universo, ustedes van a empezar a crear cosas que ustedes quieran crear, pero también van a crear cosas descuidadas, y ya vamos a ver cómo es ese proceso. Pero tengan en cuenta, y después lo vamos a hablar más en detalle, que estas claves, por eso también se llaman claves, son pequeñas llavecitas que van a ir activando y abriendo y desbloqueando cosas en su subconsciente y van a acceder ustedes a esa información, eso que está grabado en el Akash, ¿no? en esa mente universal y su subconsciencia individual, que es como la conexión a ese gran universo. Así que es maravillosa la magia de estas claves que vamos a ir repasando y que vamos a ir aprendiendo con la ayuda de Dani. Es así, ¿no? Así es. Y aquí tienen un pantallazo de lo que son los 22 arcanos mayores. Recuerden que estamos viendo la tradición inglesa. Y este es el tarot, por ejemplo, de Botan, pero también está el tarot de Rider, que es el que vamos a estudiar en este primer nivel. En el segundo nivel vamos a estudiar este tarot que están viendo ahora. Es muy gráfico, es muy lindo, al igual que el de Marsella en la tradición inglesa. Bueno, todos los tarot, la verdad que son uno más lindo que otro. En el curso anterior que nos dio Ángel, él nos presentó un pantallazo de varios tarot y la verdad que es muy rico poder ver la diversidad que a su vez forma una unidad, porque el mensaje es el mismo. ¿Sí? En las distintas formas de expresarse en los distintos tarot nos transmiten las mismas claves, los mismos mensajes. En el que estamos estudiando en la tradición inglesa, inclusive compartiendo con Mitchell, me mostraba este mismo cuadro, pero con el septenario de abajo arriba. Es lo mismo, es una cuestión de ordenamiento, pero podría ser tranquilamente al revés. Y aquí tenemos los 22 arcanos mayores ordenados en 3 septenarios y el loco lo dejamos aparte, lo dejamos afuera. El loco, que es el número 0, ese que tienen en la izquierda de su pantalla y que está ahí solito, ese loco
es como el comodín, como el Joker de la baraja. Y como es loco, se ubica donde quiere. Entonces no lo encasillamos en ningún lado y lo apartamos para que él se acomode donde quiere. Cuando estudiemos en detalle cada arcano, se van a dar cuenta por qué tiene esas características ese loco. Y luego, para estudiar y comprender bien este proceso de los arcanos mayores, lo dividimos en esas 3 filas de 7, de las cuales de la 1 a la 7 se relaciona con la parte consciente del individuo, que dentro de todo es la parte más accesible, la parte más fácil, porque es la que conozco. Es la que, hola Flori, ¿cómo estás? Es la parte luminosa de mí. Entonces, esa es de la 1 a la 7. Cuando hablo luminosa quiere decir que es la que muestro, la que me ve todo el mundo. Luego tenemos el segundo septenario que va de la 8 a la 14, que es la fila del medio, y esa nos está hablando del subconsciente. Ya no es tan fácil, porque no es la que estoy mostrando, ¿no? Es la que está, como dicen sub, es la que está por debajo del consciente. Y que nos constituye a todos los seres humanos. No hay ser humano que no tenga ese consciente y subconsciente. Desde el tarot le vamos a agregar otra faceta. Fíjense qué interesante. Y nos dice que el ser humano está compuesto por 3 aspectos: el consciente, el subconsciente y la supraconsciencia. O sea que ya no es solo consciente y subconsciente lo que forma a un individuo, sino que está esa gota, ese espíritu que le da entidad y que le da ser. Es el ser que habita en mí. Y eso es la supraconsciencia, y es el tercer septenario. Entonces, venimos inocentes, que un poco es el loco, y pasamos por todos los arcanos hasta llegar al mundo en que somos el mismo loco, pero consciente. Y así pasamos, y así conocemos nuestro consciente, nuestro subconsciente y nuestro supraconsciente. En el curso vamos a estudiar cada arcano y vamos a estudiar los mitos de cada uno, vamos a estudiar las visualizaciones prácticas de cada uno. Y bueno, en un futuro, lo que es una lectura, ¿no? Sandrita, ¿querés decir algo? Justamente eso, que vamos a ir haciendo ese camino, que es un proceso de transformación, de autotransformación, ¿sí? Para llegar justamente a esa conciencia del ser, a esa conciencia del loco, que también se conoce como samadhi, es ese conectar con uno mismo, encontrar la conciencia. El loco, que lo vemos ahí y que está como el cero, es el ser justamente, absolutamente libre, perfecto, que es ese principio que anima nuestra personalidad externa, ¿no? Es como el conductor de esa personalidad. El tema es que nosotros nos perdemos en esa personalidad, nos perdemos en el vehículo y nos olvidamos del ser. Bueno, en estos septenios vamos a ir aprendiendo en cada paso cómo reconectar con el loco, pero de manera consciente. Ahí vemos el loco, vemos la imagen en que está como descuidado, él va como muy libre, muy inocente, no es consciente, de hecho se va a caer a un precipicio, ¿no? Y ahí vamos a ver que hay un perrito, que es la conciencia, pero que todavía no está despierta, ¿no? Es como el perrito que lo trata de ayudar y de hacerle dar cuenta de que el loco se va a caer en ese precipicio, en ese abismo. Que es un poco el encarnar, ¿no? Ahí todavía está libre ese ser. Entonces, si bien tenemos que conectar con el ser, este es un ser que no está consciente. Y nosotros tenemos que prestarle más atención al loco, porque lo cierto es que en nuestro diario vivir vamos como en piloto automático, nos perdemos en esa personalidad, ¿no? Que nos condiciona pero que no nos determina. A veces nos parece que la personalidad nos determina, que yo no puedo cambiar, y sí puedo cambiar, y ya vamos a ver cómo cambiar. Es simplemente la parte externa, digamos, el loco es lo que nos habita.
Entonces, si queremos cambiar las situaciones externas y si queremos realmente alcanzar la plenitud, tenemos que empezar a desconectar de lo que es ese piloto automático, ese estar inconsciente, y empezar a conectar un poquito más con el loco. Si no nos escuchamos, si no nos prestamos atención, si nos creemos esos modelos de felicidad que nos venden, en donde para ser felices tenemos que estar todo el tiempo adquiriendo cosas en lo externo, estatus, poder, cuestiones materiales, tener que, no sé, tener un título, tener un auto, tener una casa, poder recibirme, poder tener hijos, eso es ser feliz, como una fórmula. Si yo me quedo con eso, me quedo solo con el vehículo, me olvido del ser, ¿sí? Siempre voy a estar persiguiendo esa zanahoria y nunca voy a alcanzar la real plenitud y la real felicidad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder controlar todo lo externo, por eso cuando nos planteemos ideas de felicidad perfectas tipo receta, siempre vamos a caer en la frustración, porque lo que podemos trabajar es lo interno, y hacia allí vamos a conocernos desde adentro. Entonces, para parar ese sufrimiento, tenemos que empezar a buscar hacia adentro, ¿sí? A valorar lo que es importante, a salirnos de esa cárcel mental que nos hemos propuesto, y buscar la felicidad en la conexión con el loco, ¿sí? En ese no perder de vista nuestra esencia como seres humanos, porque primero somos seres y después somos humanos, primero somos este loco y después somos la materia, primero somos este loco y después somos nuestro vehículo físico, nuestro vehículo emocional y nuestra personalidad, ¿sí? Las necesidades que tenemos vienen de lo humano, de lo limitado, de lo que los limita, de lo que nos hace sentir incompletos. Si conecto con el loco, con el ser, con lo ilimitado, no voy a necesitar para ser, voy a poder ser, y voy a poder ser feliz. Voy a aceptar en todo caso mi presente como algo de lo cual puedo sacar un aprendizaje, porque todas las situaciones externas que tengo hoy día son causa de mis elecciones, y ya vamos a ver cómo. Acepto, pero también soy feliz y me propongo cambiar. ¿Sí? Me propongo dar ese paso y poder cambiar. Para cambiar tengo que hacer un trabajo sobre mí mismo. Tengo que cambiar un montón de cuestiones. Y ya vamos a ver qué. Ahí vemos que la clave del loco es el espíritu, el ser, eso es lo importante que les quede de esto, lo no manifiesto, y que es como lo que está detrás de nuestra personalidad, ¿sí? Lo que no vemos, eso perfecto, el principio animador de nuestra esencia, ¿sí? De nuestra personalidad externa. ¿Querés agregar algo, Dani? Está lindo ahí lo que comentó en el chat Javier, que dice que el loco también puede ser como los grandes científicos que fueron llamados locos cuando en realidad eran genios. Ahí no hay que Exacto. confundir al loco del orate, ¿no? O sea, cuando hablamos del loco del espíritu, imagínense hace 2000 años un loco que iba todo mal vestido por el desierto pregonando el amaos los unos a los otros. Y la gente lo miraba como si fuera un loco. En realidad era un loco, pero era un loco espiritual. Y está el otro loco que está enajenado de la realidad, que vive en su mundo de fantasía, que no tiene un mundo de fantasía que no tiene sustento con lo real. Y ese, para él al menos, se siente separado de los demás, ¿no? Vive en su propio mundo. Entonces, ese científico que de pronto le decían que era loco porque estaba pensando en crear una máquina que vuele, cómo va a volar el ser humano? ¿No? Sin embargo, ese científico inventó un avión. ¿Pero por qué? Porque se basó en la razón, se basó en los conocimientos, se basó en las leyes y pudo hacer que un montón de metal vuele. Mientras que otro que se basó en la fantasía, lo único que se le ocurrió es escribir en un cuento y relatar que una alfombra mágica lo podía llevar de un lado a otro. En la fantasía la alfombra volaba, pero en la realidad no. Es la diferencia entre un científico y una persona que se basa únicamente en la fantasía. Pero bueno, nos adelantamos mucho. Pero bueno, Tal cual. le quise contestar para que no quede ahí pagando.
Bueno, y aquí tenemos el primer septenario, y fíjense, nosotros les vamos a dar así un pantallazo de las claves, pero cada carta tiene todo un desarrollo. Nos pareció importante con Sandra compartirles un poquito del simbolismo de esas cartas, ¿no? Y en este primer septenario, que es lo consciente, vemos que el mago, que es la número 1, se relaciona con la atención, y ese mensaje que nos da, nos dice que, con esa palabrita clave, nos dice que depende de donde pongamos la atención en la vida que tenemos. Si ponemos atención en la miseria, nuestra vida va a ser miserable. Si ponemos atención en la riqueza, en la abundancia, en la generosidad, nuestra vida va a cambiar. Y es lo primero que vamos a modificar. Esta clave, para mí, una de las más... Bueno, cada vez que veo una diferente, digo que son todas, es la más importante. Así que ese juicio mío no vale. Pero bueno, es muy importante la clave de la atención, ¿sí? Donde pongo la atención es lo que soy, y es lo que voy a generar en mí. El modo de vida que voy a tener depende de donde ponga mi atención. Si pongo atención en el loco, la vida que voy a tener va a ser espiritual. Si pongo atención en la pobreza, la vida que voy a tener va a ser de avaricia, va a ser miserable. Te dejo la que sigue, Sandra. Muy bien, siguen dos mujeres muy bellas, una que nos habla de los ciclos lunares, una mujer más fría, más relacionada con la luna, y el otro modelo femenino que es maravilloso también, que tiene que ver con lo venusino, con el producir, con el procrear, con esa luna llena quizá. La otra, la sacerdotisa, tiene todas las fases. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar después, pero en lo que venía hablando Dani, este mago, que le presta atención a lo elevado o le presta atención a lo demasiado mundano, porque es necesario lo mundano, pero no me puedo perder en lo mundano. Cada vez que pone la atención en algo, piensen ustedes que elige semillas para plantar en su jardín. Fíjense que el mago ahí tiene un jardín, que son esas semillitas que va plantando, si son elevadas o si son de cizaña o de mala hierba. ¿Sí? No importa si lo hace consciente o subconsciente, cada vez que pone la atención en algo, lo planta en el jardín. Y esas semillitas son las que dan fruto. ¿Dónde planta esas semillitas? En la sacerdotisa, ¿sí? En su conciencia, en su subconsciencia. Eso es lo que simboliza. Entonces, esas semillitas van a ser las que van a germinar, y las características de nuestro entorno, las características de lo que vayamos desarrollando en nuestra vida, van a ser esas semillas que elegimos, ¿sí? Entonces, si no pusimos la atención en los frutos correctos que queríamos sembrar, vamos a sembrar cualquier cosa, ¿sí? Esas semillas no van a estar acorde a nuestros objetivos. Entonces me tengo que preguntar qué quiero obtener para saber qué es lo que voy a generar después, ¿sí? Si yo le presto atención al loco, y si yo voy con mi objetivo, cada vez que le ponga atención a algo, voy a generar algo que me sirva, ¿sí? Algo que sea provechoso para mí. Tengo que ser cuidadoso con las semillas que elijo, porque la sacerdotisa en su vientre, en ese jardín, va a cultivar todas las semillas. Las que elija con conciencia y las que elija sin conciencia. Si yo voy todo el tiempo en piloto automático, como les decía, no voy a poder desarrollar esos modelos, no voy a poder elegir bien las semillitas. Es muy importante para los modelos que yo cree para mi vida que le preste atención, ¿sí? Atención a esas semillas que elijo y que planto en mi subconsciencia. ¿Por qué? Porque después de gestarse, esas semillas van a dar como resultado el crecimiento de mi jardín, que representa esa bella emperatriz, ¿sí? Que es todo lo que crea, la imaginación creadora. Yo con todo lo que voy observando, a todo lo que le voy prestando atención, esa selección y mezcla de semillas que yo voy haciendo, me creo un jardín, que es mi realidad, que es con lo que yo vivo, mi ambiente, mi personalidad, mi estado de salud, mi estado económico, como decía Daniel también, porque si yo todo el tiempo me estoy plantando esto de no puedo,
en mi familia fuimos siempre pobres y no puedo salir de la pobreza, ¿cómo voy a poder yo? Voy sembrando en mi subconsciencia semillas de no puedo, ¿sí? Entonces esas semillas de no puedo van a crecer en árboles de no puedo, porque es imposible que yo plante semillas de no puedo y crezcan árboles de sí puedo, o árboles de abundancia, ¿sí? Entonces tengo que ser consciente y prestar atención a lo que yo me estoy diciendo, a lo que yo estoy plantando y a lo que yo estoy eligiendo, porque la emperatriz es el fruto de eso, ¿sí? Es la imaginación creadora, lo que yo me creé para mí, lo que yo me creé para mi vida, lo que yo me creo. Si yo digo no puedo, si yo me digo todo el tiempo estoy cansada, estoy cansado, esto me tiene mal, esto me va a enfermar, yo planté todas esas semillitas. Entonces, si después cosecho eso, es lógico, ¿sí? Acuérdense, hablando de leyes universales, que lo que se crea, ¿no? Que todo es mental, todo es mente. Entonces yo estoy creando todo el tiempo, me estoy creando todo el tiempo. Me creo y me creo a mí mismo lo que me estoy diciendo. Y eso es la emperatriz. La imaginación creadora, lo que yo me creé. Fíjense que ella creó un jardín armónico. Tiene algunos árboles más redondeados, otros cónicos, tiene trigo, no hay cizaña ahí, porque ella eligió bien las semillas. ¿Cómo controló el jardín? Ahí nos va a explicar Dani. Te escuchaba y me escuchaba. ¿Por qué será, Dani? Porque yo hace mucho que te escucho. Me has creado. Todos somos magos, querámoslo o no, todos somos magos, todos somos creadores. Esa es la virtud y es el problema. Porque todo el tiempo estamos creando. Cuando lo hacemos conscientemente, nuestra vida es luminosa. Cuando no lo hacemos conscientemente, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque el mago funciona siempre. Querámoslo o no, el mago funciona. Cada uno se crea lo que quiere. Ahora, cuando vamos conociendo estas claves y después en el curso las vamos a ir estudiando bien a fondo cada una, después de imaginar esa emperatriz, la imaginación de cada uno de nosotros es muy profusa. Genera mucho. Es infinita la capacidad de imaginar que uno tiene. Por eso aparece el emperador y aplica lo que es la razón. Entonces empieza a poner orden en ese jardín y empieza a crear lo que sirve. Acá va el ejemplo que les di antes a Javier. Cuando la razón funciona, lo que creo es un avión. Cuando la razón no funciona, lo que creo es una alfombra mágica. Que si me muevo en el mundo del arte, está todo bien. Pero si me muevo en el mundo real, la alfombra mágica no sirve. Entonces el emperador nos lleva de la mano de esa creación con orden y con razón, con intelecto. Es otra versión del mago, en una octava superior, vamos avanzando en los arcanos, lo que nos lleva al hierofante. El hierofante es esa voz interna que aparece cuando todas las otras voces se callan y nos conecta con la intuición. Ahora, la intuición no aparece en aquella persona que no se toma el trabajo de razonar, de imaginar, de recordar y de poner atención en lo espiritual. Eso de que las mujeres tienen más intuición que los varones es un mito. La intuición es un poder que todos tenemos, es una voz que nos habita. Es ese loco que tenemos todos dentro y que nos está hablando. Y generalmente no escuchamos. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro ego delante. Cuando nos permitimos escuchar, esa voz aparece. Pero tenemos que acallar todas las otras y hacer todo el proceso. Poner atención, recordar, imaginar y razonar. Entonces, el fruto de todo ese proceso
es esa voz, es la intuición que me permite discernir. Y ese nos lo desarrolla Sandra. Los enamorados, hermosa Wow, carta. Ahí qué tenemos 2 cartas con 3 personajes, sí, una carta maravillosa, que viene un poco a resumir este proceso que fuimos mencionando antes, porque fíjense que está la influencia de ese ángel, ¿sí?, que viene de lo superior, como el ser, y la influencia baja a esos otros 2 personajes, al femenino y al masculino, al consciente y al subconsciente, que reciben de la misma manera su influencia, ¿sí? Entonces, es el equilibrio que nos da el discernimiento una vez que entendemos cómo es el proceso que viene hasta ahora. Es decir, yo le presto atención a esos modelos elevados, le presto atención a ese ángel, yo selecciono las semillas apropiadas para mi jardín, yo creo un jardín armónico, lo controlo, porque obviamente siempre desde lo limitado va a seguir creciendo, van a seguir creciendo malas hierbas en mi jardín, que voy a tener que controlar con la conciencia, a través de esa conexión que tiene el hierofante, que tengo con el hierofante, que tengo con lo superior, que tengo con el ángel, puedo generar un discernimiento, ¿sí? Puedo elegir lo que es bueno para mí, puedo elegir lo que se ajusta más a ese modelo de vida que tengo que tener, y puedo ir sacando lo que no quiero, ¿sí? Entonces llega el auriga, y ahí vemos que es esto que yo les decía, que el vehículo es esa personalidad, ¿no? Y el ser es el que lo conduce, es la voluntad. Y la voluntad es una, ¿sí? La voluntad es esa voluntad divina. Yo tengo el libre albedrío de ser consciente de este proceso y ir haciendo las modificaciones, pero la voluntad es la voluntad una, ¿sí? Somos un centro de expresión para esa voluntad. ¿No es cierto, Dani? Qué tema ese, ¿no? Me llevó a complicarme con varios maestros de sabiduría. Eso de que hay una sola voluntad, y es la voluntad divina a través de mí. La voluntad divina se manifiesta a través de mi persona. Somos tan, no sé, ególatras los seres humanos, que nos pretendemos ser algo separado de Dios. Lo vemos a Dios allá, lejos, allá arriba, o en una estatuita, y pensamos que nosotros tenemos una decisión propia y que podemos hacer lo que queremos, ajenos a Dios. Somos algo distinto a Dios. A ver, o Dios es todo o no es nada. No hay grises. O todo es obra divina. Cuando digo Dios, no le estoy poniendo un nombre en particular, es la idea de lo divino. O todo está creado por esa divinidad, por esa unidad, y se manifiesta en esta diversidad, o no hay nada divino. Entonces, si la unidad se manifiesta en esta diversidad, nosotros somos esa carroza, y eso divino es lo que es el dibujo, digamos, de la persona que está dentro del traje. Entonces, yo soy la persona, yo soy el traje, y el yo con mayúscula es lo divino que mora en mí, es el loco que mora en mí. Entonces la carroza, la clave de la carroza, que es la voluntad divina en mí, también es la victoria. Es la victoria de darme cuenta de ser un medio para que la divinidad se manifieste, de ser un instrumento de esa voluntad divina. Y en la medida en que empiezo a descorrer mi ego, que no es más que otro aspecto de esa voluntad divina, pero en la medida en que me doy cuenta y empiezo a vivir eso de ser un instrumento de lo divino, de ser un instrumento del uno, cambia toda mi visión de lo que es la vida. Y no se me va a ocurrir hacerle daño a Sandra, porque es otro aspecto de lo mismo. Y cambiamos la conciencia de la humanidad. Pero bueno, vamos de a poquito.
pero esa carroza, esa clave 7, a mí me cambió la vida, como todas las otras. Pero bueno, ya les dije que no puedo ser objetivo con las cartas. Y así pasamos al segundo septenario, que es el subconsciente. Son todas lindas. Adelante, Sandra. Son todas hermosas. Estamos Y yendo rápido. estamos yendo rápido, pero es necesario porque si no, no llegamos, porque también hay un espacio para preguntas, así que queremos que todos los que participaron puedan cumplir con sus horarios también y puedan hacernos preguntas. Bueno, vamos a ver esta imagen, la fuerza, y vean que esa mujer tiene algo parecido al mago, ¿sí? En su ropa y en su infinito sobre la cabeza. ¿Y de qué nos está hablando esta maga? Perdón, voy a tomar un traguito de agua. Del control de nuestra energía, tiene que ver con la energía. Lo que ella está controlando al controlar la bestia es controlar su energía, dirigirla, elevarla hacia este propósito mayor. Si yo entendí cómo funcionaba el primer septenio, me voy a dar cuenta que yo voy a tener que controlar mi energía, elevarla, hacerla más sutil, para que tenga que ver con mi propósito. Si yo me dejo llevar por esa energía baja, la energía es la energía sexual, yo la tengo que utilizar para utilizarla para otros fines, entonces es ese domar la bestia, ese domar nuestra energía, trabajarla para poder darle voz. Fíjense que ella le abre la boca y permite que su energía se manifieste de una manera más elevada, con maestría, hace una alquimia con su energía, ¿sí? Y de ese modo llega a la maestría, que es la carta siguiente. ¿Qué nos va a decir Dani? La transforma en sabiduría. Como decía Sandra, la energía sexual y la espiritual es la misma. La energía espiritual en su primera etapa se manifiesta en instinto. La sigue trabajando y se manifiesta, y no es otra cosa que la libido. Y así se transforma en energía sexual, que la sigue trabajando, la sigue elevando y se transforma en energía espiritual. Lo que hace es cambiar la octava de vibración. Y cuando esa energía empieza a vibrar más arriba, se transforma en sabiduría y es cuando llega a la cumbre de la montaña donde está parado ese ermitaño. Ese ermitaño que está iluminando, fíjense, ¿no? Cómo se conecta con el servicio, con el servir a la humanidad, que viene ascendiendo, que viene haciendo ese camino que él ya hizo, pero que no les puede querer compartir su propio camino porque es el camino que le sirvió a él. Entonces lo que él hace es iluminar para que los que vienen subiendo encuentren cada uno su propio camino, para que lleguen a su propia cima, para que sean portadores de otra lámpara que ayude a otros a subir, porque la salvación no es personal, la salvación es de todos. Él se dio cuenta, llegó a ese estado de conciencia que es el estado más elevado de conciencia que puede adquirir alguien en este plano de existencia, al que puede llegar un ser humano, y se transformó en un maestro y está iluminando a los demás para que encuentren su camino. Es una carta bellísima. Cuando hagamos en el curso la visualización van a ver qué linda que es esa. Y esa sabiduría le permitió comprender los ciclos de la vida. Le permitió comprender el plan de la vida que nos va a contar Sandra en esa carta que es la rueda de la fortuna. Exactamente, es una comprensión asimilada porque yo ya voy entendiendo cómo funciona este mecanismo, ¿sí? Cómo va funcionando mi vida, cómo van funcionando las cosas que se manifiestan en mi vida, cómo va funcionando mi conexión con lo supremo, cómo esa conexión con lo supremo afecta mi salud, afecta mi forma de comunicarme con otros, mi forma de entender el mundo, entender lo que me pasa. Y esta rueda nos va a dar un montón de información sobre esto. Es una carta que siempre genera un montón de trabajo, un montón de clics, un montón de meditaciones, de conclusiones.
nos vamos a dar cuenta que si estamos como muy en el borde, o sea que si todo el tiempo estamos para afuera, si todo el tiempo estamos en desconexión, no nos vamos a dar cuenta de lo que fuimos aprendiendo de nuestras acciones pasadas, ni tampoco nos vamos a dar cuenta de las repercusiones que van a tener nuestras acciones presentes. Entonces siempre vamos a tratar de buscar afuera los remedios para las situaciones que nos pasan en la vida y que no nos gustan y que no nos hacen sentir bien. En cambio, la rueda nos va a mostrar que si nos ponemos en el centro de esa rueda, vamos a tener en claro lo que hicimos atrás y lo que va a pasar adelante. Porque vamos a estar bien conscientes, vamos a estar centrados y vamos a estar entendiendo que nuestras acciones pasadas nos generaron sabiduría y que nuestras acciones presentes son las que generan el futuro que vamos a tener. Esa es la comprensión asimilada de la realidad que nos da esta carta, ¿sí? Y la verdad que es maravillosa. No van a querer perdérsela, van a estudiarla un montón, porque es un darse cuenta. ¿Cuál es la desventaja de esta carta? Es que nos vuelve muy consciente de que todo lo que hacemos y que todo lo que elegimos va a ser lo que determine nuestro futuro. Ya no vamos a poder echar culpas en otras personas y vamos a tener que ser coherentes y conscientes con lo que elijamos. ¿Es así, Dani? Si en el pasado sembramos una semillita, como el ejemplo que daba Sandra, una semillita de naranja, de naranjo, hoy en nuestro jardín vamos a tener un hermoso naranjo. Si cuidamos la tierra, lo abonamos, cuidamos que no vengan bichitos, en el futuro probable, casi seguro, vamos a comer naranjas. O sea que, fíjense, a través del tarot puedo ver el futuro. Puedo deducir, de acuerdo al presente, que lo que voy a comer en el futuro va a ser naranjas. Si no me gustan las naranjas, hoy, aquí, ahora, en el presente, es donde tengo la potestad de quitar ese árbol y plantar un duraznero si lo que quiero es comer durazno. Pero para eso tengo que ser consciente. Y si este planteo que les hago es cierto, en el presente estoy generando el futuro. Y esto es causa y efecto. Esa es la ley que rige en la justicia. La justicia tiene que ver con el karma. Causa y efecto. En la rueda de la fortuna comprendí porque pude ver ese pasado y puedo ver este presente y comprendo lo que va a pasar. Por eso puedo producir las modificaciones hoy, aquí y ahora. En la justicia entiendo ese proceso y lo entiendo como karma. El karma, la mayoría de la gente piensa que el karma es malo, es las cosas malas que me pasan. En realidad el karma está formado por el karma y el dharma. Entonces, el dharma es sacarme la lotería, el karma, no sé, es romperme una pierna de pronto. Entonces, esos dos aspectos van condicionando la vida. Y cuando soy consciente, me genero el karma que quiero. Y puedo elegir entre sacarme la lotería o romperme una pierna. De acuerdo a las causas que voy generando. Cuando son conscientes, cómo se aliviana todo. Y esto nos lleva, este karma, que tiene que ver con la evolución también, nos lleva a un proceso muy, muy potente, un proceso muy, muy fuerte, que es la carta del colgado, que tiene que ver con la ley de reversión. ¿Nos contás, Sandra? Y cómo no, y es una carta que todo el mundo cuando la ve piensa que es algo negativo, ¿no? Como Porque está el al revés. colgado, claro, y asusta, es como el colgado, ¿por qué se colgó? Y nos habla de muchas cosas este colgado, pero nos habla de esta suspensión, ¿sí? Él está al revés, obviamente, pero se suspende y suspende su mente, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la meditación. Porque para que todo este proceso se dé, vamos a tener que hacer un trabajo sobre nosotros, vamos a tener que hacer un sadhana, un trabajo espiritual,
y que viene de la mano de ese suspender la mente, ¿sí? De ese no perdernos en el vehículo, otra vez volviendo a las cartas anteriores. Entonces, para no perdernos en el vehículo, nos suspendemos nuestra mente. Fíjense que él está colgado, pero su mente está iluminada, ¿sí? Él permite eso, la detiene y se queda en ese modelo elevado. Y está al revés, es reversión. El colgado no va con el rebaño, ¿sí? Es un poco como el salmón que va en contra de la corriente, ¿sí? No le queda otra, porque que todos hagan lo mismo no quiere decir que esté bien, y es un darnos cuenta de eso. Seguramente que todos nos sentimos un poco el colgado en alguna parte de nuestra vida, porque en general los buscadores espirituales no son los más populares, ¿sí? Jesús en su momento si hubiese tenido un Instagram, hubiese tenido redes sociales, no hubiese sido el más seguido. Al contrario, ¿sí? Nadie le hubiese querido seguir a Jesús, porque él iba contra la corriente, él estaba invertido, ¿sí? Él era un invertido, y todos los buscadores espirituales a lo largo de la vida lo han sido. Inclusive los yogis hoy día en Occidente se ven como los raros, ¿sí? Se ven como ese loquito que se colgó de un pie. Y no saben que ese colgarse de un pie es buscar un propósito superior, ¿sí? Es buscar revertir y cambiar todo lo que sea necesario cambiar en su vida. Y al hacerlo, al cambiar todo, viene la carta siguiente, que es muy poderosa y es una carta maravillosa. En esa reversión se entrega a ese plan mayor y se da cuenta que todo está inmerso en ese plan, y aparece la muerte como un proceso de transformación, un proceso de cambio, un cambio de conciencia, es morir para nacer de nuevo. Es esa carta que en la tradición francesa no tiene nombre, ¿sí? Aquí está nombrada como muerte en el sentido de que nos lleva a un nuevo nacimiento en conciencia. Y bueno, tiene un montón de claves esa carta, la verdad que dan ganas de profundizar, pero bueno, vamos de a poquito. Entonces, esta transformación nos propone nacer de nuevo desde una visión espiritual. Por eso nos conecta con el ángel, que es la templanza. ¿Sí? Bueno, decinos algo, Sandrita, de la templanza. Así es. La templanza es cuando realmente logramos esa comunión con el ser, ¿no? Es esa verificación, cuando entramos realmente en comunión. Al principio es una comunión que no vamos a sostener, no nos vamos a iluminar, pero sí vamos a tener esos vestigios de ese contacto con lo superior, con ese ángel que nos va a equilibrar, que nos va a dar ese sentido a la vida. No quiere decir que vayamos a volvernos, no sé, una persona diferente, que toque a la gente y la sane, no, en realidad vamos a sanarnos nosotros, vamos a encontrar nuestro centro, nos vamos a conocer realmente, vamos a tomar contacto con nuestro ser, con nuestra esencia, con ese loco, pero de a poquito con conciencia, como dice Dani, ya no un loco que no se da cuenta, sino esa comunión con nosotros mismos, que es lo que buscamos hacer. Ese ángel, esa templanza, es la carta que más me gustó pintar de todas. En mi segundo nivel del curso de tarot nos toca pintar las claves con determinados colores que nosotros les vamos dando, ¿no? Y las cartas como que toman vida cuando las pintamos y se incorporan en nuestra subconsciencia. Nosotros en el curso les pedimos una sola cosa, para poder activar ese poder, ese tercer ojo que todos tenemos, esa capacidad de ver con el ojo de la mente. Lo único que les pedimos es que miren 3 minutos por día cada carta. O sea, por 3 días. Por ejemplo, los primeros 3 días tienen que mirar el loco. 3 minutos, nada más, durante cada día.
Si quieren mirarla un poquito más, lo pueden estirar a 5, pero no más de 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Miran la carta del loco en blanco y negro, no pintada, que inclusive yo se las mando por internet. En blanco y negro la miran durante 3 minutos y al tercer día ya la incorporaron en su subconsciente. Entonces, por la sola intención de evocarla, ustedes la van a ver perfectamente, en todos sus detalles, con una técnica que, bueno, ya les vamos a contar. Pero en definitiva, después de esos 3 días el mago, con la misma técnica. Entonces, en la primera semana ya van a tener incorporadas 2 cartas, y así, durante todo el transcurso del curso que hagamos, van a poder internalizar, ese es el término, todos los arcanos mayores en su subconsciente. Entonces, cuando los necesiten, los van a poder evocar, porque la carta en sí es un cartoncito pintado, no tiene un poder mayor, pero en su subconsciente cada clave se transforma en una llave que abre un poder diferente. Y cuando lo activamos y cobra vida en nosotros mismos, ahí el tarot se vuelve una herramienta. Se los cuento con toda la pasión que tengo porque lo vivo. No me lo contaron, viví en mí el proceso y Sandra lo vivió en ella. Por cosas que me compartió, y así cada uno de los maestros de tarot que está en el Colegio Internacional de Tarot tiene la experiencia del tarot en su propia vida. Por eso tenemos esa pasión por querer compartirlo y esa misión de que todo el mundo tenga acceso a esta herramienta, porque todos, solo por ser seres humanos, tienen derecho. Y una vez que pudimos verificar, porque la templanza es la verificación en este plano de existencia de esa realidad, de esas leyes divinas y que son prácticas. Y una vez que lo verificamos, nos lleva al tercer septenario. Así es. Y esto que decías, Dani, tenía que ver ¿Sí? con lo que hablamos hoy de que cada clave es una llave que nos da acceso a esa información que está guardada en nuestra subconsciencia. Entonces, la ventaja es que vamos a ir trabajando con cada una de las claves y dándole, por otro lado, en este desarrollo oral, una explicación para que la conciencia, para que el consciente sepa de qué se trata. O sea que trabajamos con el material escrito por el consciente, y que la clave y su lenguaje pictórico, que es lo más importante, le va a hablar a nuestra subconsciencia. Así que las dos partes van a estar nutridas con este trabajo. Siempre el más importante es el pictórico, es decir, el mirar las claves. Todo lo otro que hacemos es para la conciencia, que no es el verdadero trabajo del tarot, pero que nos va a dar herramientas para poder ir haciéndolo más rápidamente. Si nosotros solamente miráramos las cartas, seguramente en algún punto se nos empezarían a generar estos conocimientos de una manera subconsciente, ¿sí? Y accederían a nuestro consciente. Pero vamos a trabajar por los dos lados. Ese es el trabajo propuesto. Y llegamos al tercer septenario, Dani. Así es, y llegamos al diablo. Siempre que la gente ve esta carta es como que se asusta, ¿no? Y ese es el poder del diablo. Fíjense que es una figura que no existe. Es imposible que haya un bicho de esa naturaleza, que tiene distintas partes de distintos animales, ¿no? Y ese es el poder. La clave del diablo es la apariencia. La clave del diablo es la ignorancia. El diablo tiene que ver con lo que parece y no con lo que es. Entonces, lo que nos plantea el diablo es que la mayoría de la humanidad vive vive de las apariencias, vive de eso, de pensar que lo único que existe es lo material, lo único que existe es lo que sus sentidos le transmiten, sin darse cuenta que hay un trasfondo espiritual, sin darse cuenta que la realidad es espiritual y que lo material es solo la vestidura de lo espiritual. Lo espiritual es la sustancia de todo lo que existe material. Entonces,
Poder darme cuenta de eso es dar vuelta y ver que esa figura no existe y me quito esas cadenas. Y entonces el diablo se transforma en el mago. Y eso me lleva a una crisis, porque me doy cuenta que toda mi vida vivía atado a lo falso. Y me lleva a la crisis de la torre. Ahí nos cuenta un poco más Sandra. Así es, y ¿se acuerdan que hablamos hoy de esto de a quién le ponía atención el mago? Y si yo me creo esos modelos que hablábamos hoy, esos modelos de felicidad, o sea, de que tengo que tener hijos, que tengo que estar casado, que tengo que recibirme de la universidad, que tengo que verme de esta manera, que no puedo pesar más de tantos kilos si soy mujer, que tengo que ser fuerte si soy hombre, que no puedo llorar si soy hombre, que tengo que tener dinero, que tengo que tener poder. Si yo me creo eso, me quedo encerrado en una torre mental, que ya la mencionamos en el mago, ¿sí? Le puse atención a todas esas cosas y me creí esa historia y quedé encerrado en la torre. ¿Qué me va a pasar si yo me doy cuenta que a pesar de tener todo y hacer todas las cosas como se suponía que las tenía que hacer, me doy cuenta que no soy feliz? Me va a llegar ese rayo, ¿sí? Me va a llegar ese rayo del ser que me va a decir, no sos feliz porque no fuiste para adentro. Y va a ser dolorosa esa ruptura. Esas estructuras limitantes en algún punto se van a terminar rompiendo. Y lo podemos comprobar porque vamos a ver un montón de personas que son multimillonarias, que son muy poderosas, que deberían ser felices y que es todo lo contrario, que se sienten mal, que no están satisfechos. Fíjense ustedes mismos, lean un poco más, porque a veces nos quedamos con lo que vemos en los medios y nos deslumbra todo ese poder, toda esa fama, y pensamos que son felices esas personas. Y nos sobran los testimonios de personas que tienen todo y que no son felices. ¿Por qué? Porque no entendieron todo ese proceso, ¿sí? Porque se quedaron con el collarín del diablo, no se animaron a sacárselo. No se animaron a darse cuenta que todo eso es una ilusión, ¿sí? No quiere decir que tengamos que vivir mal, no quiere decir que tengamos que vivir en la miseria, al contrario, pero no tenemos que depender de esa torre, no tenemos que depender de esa estructura, podemos liberarnos de la torre, ¿sí? Si no nos liberamos a nosotros mismos de esa torre, la liberación va a ser más dolorosa, porque el día que se nos caigan las estructuras, por ejemplo, no sé, tengo mucho dinero, me va mal y me quedo sin nada. Muchas personas inclusive llegan a quitarse la vida, porque piensan que lo perdieron todo, o que perdieron un familiar y piensan que perdieron todo, y no perdieron, fue un proceso, se siguen teniendo, y siguen teniendo infinitas posibilidades, si conectan con lo sutil, si yo me quedo en lo material, si yo me quedo en lo externo, si yo me quedo en la estructura, si yo me quedo en lo que los demás esperan que yo sea, me va a pasar lo que están viendo en la imagen de la torre, ¿sí? Va a ser doloroso el proceso. Es una carta maravillosa. Eso me lleva, eso que comentás me lleva a la raíz de la clave, ¿no? Porque crisis viene, la raíz es crecer. Entonces, cuando yo puedo crecer a través de la crisis, es cuando supero a esa limitación que me propone el diablo. Y destruyo esa torre que como ven no tiene puertas y se transformó en una prisión. Entonces llego a lo que es la revelación de la estrella. La estrella es una carta bellísima. La estrella me conecta con la meditación, con la revelación que aparece a través de la meditación. También es un nuevo nacimiento. Es esa destrucción de esa apariencia que me tenía prisionero y me permite prepararme para un nuevo nacimiento. El tercer septenario, lo transpersonal, es ese proceso de iluminación, es el último proceso del ser humano para llegar a la iluminación. Y sí o sí tiene que sumergirse en lo más denso, en lo material, en todo lo falso, para poder llegar a la luz. Es como ir a buscar el combustible necesario que me va a permitir trascender. Y el proceso de la estrella es ese conectarme con ese propósito,
con ese para qué vine, ¿no? Con todo eso que está ahí guardado. El agua en el tarot tiene que ver un poco con el subconsciente, tiene que ver también con la materia raíz, tiene que ver con todo eso que está ahí como escondido dentro nuestro, y que lo fuimos tapando por cosas, conceptos a lo mejor mal aprendidos de chiquitos, o bueno, a ver, nadie nos enseña mal con mala intención, digamos que todos nos proporcionan lo mejor que tienen, nuestros padres nos dan lo mejor que pueden, pero de acuerdo al aquí y ahora de ellos y a la conciencia de ellos. Y con el tiempo nos damos cuenta que también hay otros paradigmas, hay otras miradas, y cuando puedo trascender las limitaciones y conectarme con esas otras miradas, es como que me quito todos esos ropajes. Fíjense que la figura está desnuda, se sacó todas las cosas viejas que traía para nacer de nuevo aquí ahora, en este presente, que no es el mismo que estaba hace 100 años. A lo mejor a mis padres les funcionó, a mí no, yo necesito otra cosa. Y es ese nuevo nacimiento con el que se me revela a través de ese proceso meditativo. Y que me da perspectivas de otra mirada. Y me conecta con lo más profundo de mí mismo, que es esa luna, ¿no? A través de la cual me voy a transformar. Así es. El proceso de transformación nos propone esta luna, nos habla mucho, si ven las imágenes, de cómo va a ser esa transformación. Yo me voy a poder transformar, fíjense, ustedes son ese pequeño crustáceo que sale del agua, ¿no? Una vez que entienda que mis emociones son un vehículo, que yo puedo a través de esas emociones manifestarme, pero que yo puedo controlar esas emociones, no controlarlas de dejar de sentirlas, sino que yo puedo sentir esas emociones sin perderme en ellas, que yo puedo salir de esas emociones. Y ahí voy a encontrarme un lobo y un perro, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con esa bestia que vimos antes, si yo puedo aceptar mi parte salvaje y aquellas cosas que he domesticado. Nosotros siempre estamos tratando de domesticarnos en este camino espiritual, estamos tratando de aprender a manejar nuestra personalidad, estas que nos va condicionando, estas energías que nos condicionan en nuestra experiencia de vida, y vamos haciendo ese trabajito, pero siempre va a estar el lobo ahí, porque somos humanos, hay una parte nuestra que es limitada, ¿sí? Vamos en ese proceso de iluminación, pero no la hemos alcanzado, nos falta un montón de trabajo. Entonces, no podemos partir por ese camino espiritual. Miren, fíjense, ese caminito que es todo sinuoso y que va hacia arriba, si yo no acepto al lobo y al perro. Es decir, si yo no me acepté completamente, si no acepté mi oscuridad y mi luz, si no acepté lo que pude trabajar y todo aquello que todavía no he podido. Tengo que aceptarme plenamente para poder iniciar ese camino hacia la transformación real, ¿sí? Para poder alcanzar ese nuevo nacimiento. Si yo no hago ese camino y no hago ese proceso, que fíjense que eso sinuoso nos quiere decir que a veces vamos a ir con todo y que vamos a sentirnos plenos, y a veces vamos a sentir como que vamos retrocediendo. En realidad no retrocedemos, vamos fluctuando, porque somos humanos. Y la luna también nos habla de eso, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo fases. Fíjense que la luna va cambiando, es cíclica, ¿sí? La luna no está siempre igual, nosotros tampoco vamos a estar siempre igual, tampoco vamos a estar siempre en un óptimo. Este modelo, el modelo de mundo que tenemos ahora, nos hace creer que es lineal, ¿sí? Que todo es lineal, que tenemos que estar siempre igual. Y acá nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo humanos y que seguimos fluctuando. Depende de nosotros y de todo este trabajo ir corrigiendo esas fluctuaciones, pero las fluctuaciones siempre van a existir, por eso ese caminito es sinuoso. Entonces, logro entender que mis emociones, que mi personalidad, que mi cuerpo es un vehículo, parece ser, abrazo mi oscuridad, agradezco mi luz y también la abrazo, eso que sí pude, y acepto que ese camino es sinuoso. Porque si yo quiero mañana ser mi mejor versión y ser todo luz y nunca tener oscuridad,
me equivoco porque soy humano, ¿sí? No voy a poder lograr eso, por lo menos no en este plano. Somos humanos, la luna nos habla de eso. Elijo la transformación, y la elijo cuando me acepto, cuando me conozco y cuando sé quién soy, ahí recién puedo renacer. ¿Cierto? Qué lindo que lo presentas. Y así renacemos, ese nacimiento, porque hasta ahora ese nacimiento era una propuesta. En el sol es algo concreto. Nace el bebé, nace esa nueva conciencia y la vivimos. Todavía somos bebés, no la podemos manejar, pero ya percibimos esa nueva realidad. Somos inocentes, recién venidos a esta nueva conciencia. Ya dejamos todo, pero todo lo que vivimos fue necesario para tener este fruto, para poder nacer. No podemos llegar al sol si no pasamos por la luna. No podemos llegar a la luna si no hicimos todo el proceso anterior. Y esa introspección de la que nos habla Javier ahí en el chat, comienza un poco, bueno, se iba a decir que para mí comienza en el colgado, pero la verdad que comienza mucho antes, ¿no? Comienza con la conciencia, comienza con darme cuenta que tengo un loco adentro mío y que es imposible que ese loco se manifieste conscientemente si no hago un trabajo de adentro hacia afuera, de permitir que ese loco se manifieste y fluya, porque en definitiva el loco es fluir. Y en este sol empiezo a fluir con esa energía espiritual, con esa nueva manera de ver y de ser. El sol es lo que nos da vida en este sistema solar. Es la expresión primaria de Dios en este sistema. Ahí lo podemos ver. Cuando miramos el sol, vemos la idea que podamos tener de Dios. Es esa fuerza primigenia que le da origen a todo lo que existe en la Tierra. Toda fuerza, toda acción que se produzca en esta Tierra y en Marte y en Venus y en la Luna procede del Sol. Y se manifiesta aquí y ahora a través de las distintas leyes de la física. Y ese nuevo nacimiento me permite dar el siguiente paso. Y ahí lo ven al nene en la carta que sigue, naciendo. Ya un poquito más grande ahí. Contanos, Sandra. Así es. El siguiente es la realización, la clave, ¿sí? de esta clave, justamente, la clave de la clave. Y lo que vemos es ese ángel llamándonos, ¿no? Despertando. Fíjense que esas personas estaban muertas y deciden despertar o despiertan a través del llamado. Y no debe asustarnos esto de que estaban muertos, porque muchas veces no somos conscientes, y este lenguaje pictórico me encanta, porque es algo tan tangible cuando uno lo ve, que nosotros en realidad cuando estamos en piloto automático todo el tiempo, estamos muertos, ¿sí? Aunque suene muy duro, ya después cuando vayan viendo el proceso no les va a sonar tan duro, pero la primera vez que lo escuché yo también dije, ay, qué feo esto que está diciendo, no quiero estar muerta. Pero estamos muertos, porque vamos en piloto automático sin conciencia de lo que nos pasa, sin conciencia de lo que experimentamos en el día. Díganme o pregúntense ustedes ahora, ¿cuántos días han pasado haciendo exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, sin prestar atención a nada que no sea su rutina, que no sea levantarme a esta hora cuando sonó el despertador, lavarme los dientes, desayunar, que a veces desayunamos y ni siquiera nos damos cuenta de los sabores, de los colores, de qué desayunamos, de cómo nos sentimos cuando estábamos comiendo, de cómo nos sentíamos antes. Después nos vamos, que el transporte, que el tránsito, que estoy nervioso, que no llego, que llego tarde, que me enojo con la persona que conduce mal y que ya le mando un poco de mala energía y ya después me siento mal yo y llego al trabajo y estoy apurado y pienso que si no termino eso, no sé, se va a terminar el mundo porque por momentos es así, estoy tan dormido, estoy tan muerto, que me parece que eso es lo más importante en la vida, y llego cansado y quizá no miro los ojos de las personas
con las que convivo, no me tomo un tiempito para llamar a alguien que amo y decirle te amo, ¿sí? No me doy un tiempito para abrazar, no me doy un tiempito para mirar un árbol, para mirar una flor, para mirar los ojos de mi mascota, para sacarlo a pasear, para caminar yo. No me doy un tiempo porque no lo tengo quizá para bañarme y sentir el calor del agua en el cuerpo, sentir el aroma del jabón, ¿sí? Pregúntense cuántos días han pasado así. ¿Cuántos días han pasado sin sentir quién son en esencia? Sin preguntarse qué quieren para su vida, sin preguntarse qué los hace felices, sin poder agradecer al final del día todas las maravillosas cosas que les pasaron, sin haber agradecido haberse despertado, ¿sí? Ya lo damos por hecho. No somos conscientes de que todos los días hay miles de personas, millones de personas en el mundo que no se despiertan, ¿sí? Millones de personas en el mundo que se despiertan pero que no pueden caminar. Millones de personas en el mundo que se despiertan pero que no pueden mirar, o que no pueden escuchar, o que no pueden comer, o que no pueden ir al baño, que necesitan un sistema para ir al baño, ¿sí? Entonces nuestra vida es un milagro que no valoramos. Y entonces estamos muy metidos en ese ataúd, ¿sí? Y solamente vamos a poder escuchar ese llamado cuando nos preparemos para escucharlo. Cuando hagamos esta introspección de la que hablaba Dani y de la que ustedes preguntaban, ¿sí? Cuando nos hagamos conscientes, ¿qué significa ese despertar y ese salir del ataúd? Ser conscientes. Fíjense que las tres personas que están ahí forman la palabra lux, ¿sí? La palabra luz. Cuando nos permitimos que la luz entre a nuestras vidas y que esa luz nos haga abrir los ojos. Los ojos físicos, no, los ojos de la conciencia. Cuando realmente queremos saber qué somos aparte de nuestra personalidad. Cuando realmente queremos conectar con el ser es cuando salimos de ahí. Mientras tanto estamos muertitos. Y va a haber momentos del día en los que estemos muertitos, ¿sí? Que nos vamos a sentir en ese piloto automático. Fíjense, cuando llegan a su casa dejan la llave del auto, y después cuando quieren buscar la llave del auto, ¿dónde está la llave del auto? No sé, no sé. ¿Y qué hiciste? Y no me acuerdo dónde la puse. Bueno, si no me acuerdo dónde la puse, estaba muerto cuando dejé la llave del auto. Fíjense. Y para todos los que tengan miedo a la muerte, sepan que están muchas veces muertos, ¿sí? Esto es muy interesante, es una carta maravillosa que fíjense todo lo que les puedo decir simplemente reflexionando al respecto, pero es riquísima. Personalmente es una carta que me inspiró mucho a no estar muerta, o estar muerta lo menos posible, ¿sí? No quiere decir que cada tanto no me muera, pero intento estar lo más viva y lo más atenta y lo más consciente de esta experiencia de vida. Así Y que bueno. ese llamado del ángel nos invita a hacer ese paso trascendente de la tercera a la cuarta dimensión. Esos ataúdes marcan el mundo de las tres dimensiones en las cuales vivimos. Y las personas paradas en los ataúdes nos marcan el paso a la cuarta dimensión, a una visión diferente de la realidad, que únicamente la puede compartir alguien que lo haya vivido. Yo en lo personal no lo viví todavía, así, pero bueno, es una propuesta. Y ahí vamos, y en esa trascendencia que nos propone, en ese realizar en mí ese paso, que es el fruto de haber nacido de nuevo, y de esa combinación de consciente y subconsciente. Acuérdense que en el tarot las mujeres dibujadas tienen que ver con el subconsciente y los varones con el consciente. Y el niño acá es la conciencia nueva, que está escuchando ese llamado del ángel. Y al escuchar ese llamado del ángel y poder realizarse espiritualmente, logra una identificación, que es la última propuesta del tarot de los arcanos mayores, que es la del mundo. Es vivir conscientemente
la divinidad en el aquí y el ahora. Entonces soy un medio transparente de esa divinidad. Entonces la divinidad se manifiesta en mí sin ningún reparo. Y somos personas diferentes, nos ven diferentes. Les estamos hablando junto con Sandra de una propuesta que a lo mejor no la viví, bueno, a lo mejor Sandrita la vivió. Yo todavía no me siento un Cristo, pero algún día voy a llegar, como todos los seres humanos. Estamos en el camino y hacia ahí vamos. Ese es el propósito de la evolución. Ser transparentes, ser cristales, para tener un estado crístico. De eso se trata ser un Cristo, no de la figura religiosa, ¿no? Entonces, y ubicarnos en esa carta del mundo que es una hermosura. Bueno, la vamos a ver en detalle cuando veamos todo el curso. Quisimos darle así un pantallazo de lo que son los arcanos mayores para que vean que hay algo más de lo que parece. Como ven, cada carta tiene una letra hebrea, cada carta se relaciona con un planeta, como les dije, con un mito. Y una vez ha hecho todo este proceso, tenemos esa conciencia de unidad, esa conciencia de ser aquí y ahora, que nos hace dar cuenta que estamos como en la cima de una pirámide, pero que a partir de ahora nace otra pirámide en una octava superior y otra vez empezamos con ese loco inocente y otra vez empieza el proceso. Es un proceso que no se acaba nunca. Así que bueno, ahí vamos. Ahí está compartida la charla y la propuesta de este curso bonito que queremos ofrecerles y que ojalá todos ustedes puedan hacer. Estamos abiertos a cualquier pregunta, qué lindo ver caritas conocidas. Estamos dispuestos a contestarles cualquier pregunta con Sandra que nos quieran hacer. Adelante. Así es, y también si alguien quiere compartir su experiencia con respecto a todo lo que hemos visto, si alguna clave en particular les hizo pensar en algo, como esto de si se preguntaron realmente si están despiertos todo el tiempo, o si se dieron cuenta que quizás no lo están, o si se dieron cuenta de qué semillitas fueron eligiendo, si hay algunas semillitas que no les han gustado, cualquier cosa que nos quieran compartir, bueno, va a ser seguro que enriquecedor para todos. Y si no, presuponemos que ya saben todo. Que ya todos despertaron y que ya todos están en el mundo, y bueno. Y les vamos a pedir instrucción a ustedes entonces, para que nos cuenten un poco. Sí, María, adelante. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, por la sabiduría que nos transmiten. Bueno, yo he tenido experiencias con algunas cartas del tarot, así como que de pronto, de verdad que me meto en esa carta y a mí me han ayudado un montón, a pesar de que no lo he hecho tan seguido como debiera, pero por ejemplo, esa del colgado, yo la dibujé, yo hice el árbol y la empecé a meditar varios días y cada día iba más profundo y me ayudaba mucho porque, bueno, primero iba por encima del árbol y me iba trepando, ya después iba por dentro y me podía ver desde ahí cuando hacía la meditación de una forma diferente, porque era como que no tenía esas apariencias, eso que dicen ustedes, esas limitaciones que nos ponemos. Entonces ya luego más bien a veces me reía de las cosas que yo hacía porque me daba cuenta que eran como cosas sin sentido, que realmente al calor del ego, de lo humano, me hacían enojar, pero cuando yo las veía desde ahí arriba, así y me observaba, me reía mucho por eso. Le digo que a mí esa carta me marcó muchísimo, por ejemplo, también esa carta 12, y ahora últimamente, bueno, he venido un poquito para irme preparando, haciendo la meditación con las 4 primeros cartas. Creo que, bueno, ya iba por el gran emperador,
Y igual he podido visualizarlas muy bien, vivenciarlas en sus atributos, y realmente sí he podido sentir la fuerza que representan, ¿verdad? De lo que tenemos ahí adentro dormidito. Así que me parece hermosísimo esta experiencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Salomé. Gracias, María, por compartir, muy amable. Cuando el tarot se transforma en algo vivo, es una maravilla. Bueno, esa es la propuesta un poco, ¿no? Ver cómo hacemos para transformarlo en algo vivo en cada uno de nosotros. Esa es la propuesta del Colegio de Tarot, a través de todos sus cursos. Entonces, este diplomado nos va a transformar en maestros de tarot y después los quiero ver a ustedes dando clase en esta plataforma. Sí, yo ¿Y creo qué que lo más? más valioso es esto de poder transformar nuestra vida y nuestra percepción de la vida. Hacernos las preguntas correctas. También dimos una charla hace poco con Dani que tenía que ver con esto, con qué preguntas nos hacen, qué preguntas importantes nos hacen cada una de las cartas, cada una de las claves, y cómo esas preguntas nos permiten transformarnos, porque si nos hacemos las preguntas incorrectas, es como que siempre estamos en el mismo lugar, ¿no? Una de las definiciones de locura, dicen, es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Muchas veces esperamos que nuestra vida cambie de manera mágica y no nos preguntamos cómo cambiarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiarla? O quizá no sabemos hacernos las preguntas correctas. En mi experiencia, estas claves nos permiten hacernos preguntas correctas, nos permiten cambiar el rumbo realmente. Nuestra vida cambia porque nosotros cambiamos, y cambiamos porque nos hacemos conscientes. Dani siempre usa los lentes de la conciencia, ¿no? Como que nos vamos poniendo unos lentes y le vamos graduando el nivel de conciencia cada vez, con cada clave, nuestros lentes van aumentando en conciencia y nos hacemos más conscientes de todo, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, de cómo tratamos a otros, de lo que elegimos, de lo que accionamos. Y eso sí o sí repercute, ¿sí? No hay una forma de evitar, una vez que uno se hace consciente de esto, cambiar. Porque es como que ya cambiamos. Solo con escucharlo, solo con compartir esto hoy, un poquito cambiamos todos. Nosotros también, los que estamos dando la clase, también cambiamos, porque también nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces ese es lo más rico que vamos a obtener, ese cambio, ese poder cambiar, ese aumentar nuestra conciencia. Y no solo vamos a cambiar nosotros, sino que van a cambiar las personas que tienen contacto con nosotros. Y vamos a hacer como pequeños centros de luz, como esa clave 9, ese maestro con el farolito, sin querer vamos a empezar a irradiar eso. Porque si nosotros, en lugar de enojarnos con el que maneja mal, entendemos que él también tiene un mal día, que él también va apurado, que va un poco muertito, que va un poco en piloto automático, ya no nos va a enojar eso. Ya cuando vayamos a trabajar, vamos a entender que simplemente tenemos que ser nuestra mejor versión, que eso no nos cambia y que eso no nos define, que no es nuestro único rol, que tenemos un montón de roles, que tenemos que ser hijos y que tenemos que ser la mejor versión como hijos. Y la mejor versión no quiere decir tener un título y hacer lo que nuestros padres quieran, sino ser amorosos, ser conscientes, tratar de ser mejores. Entonces todo va a cambiar. Y ese cambio es el que proponemos. Es un poco para valientes, porque a veces no nos gusta salir de la zona de confort y preferimos estar muertitos pero contentos que tener que rever un montón de cosas, porque pasa mucho, y quizás vamos a encontrar en esa fluctuación, en ese caminito que veíamos en la luna,
algunos bajones en los que vamos a preferir estar un poco muertitos por un rato y no tener que hacernos cargo de tantas cosas, y está bien, porque somos humanos, ¿sí? También eso, aprender a ser más amorosos con nosotros y con nuestra experiencia, no ser tan puristas, y bueno, así que, no sé, eso es un poco mi experiencia personal y se las comparto amorosamente porque he ganado mucho y he despertado mucho, aunque a veces también estoy dormidita, pero bueno, no sé, si alguno quiere compartir algo más. Sandra es la versión amorosa y yo soy la versión más dura, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues vamos a dejar esta grabación para todos y bueno, vamos a empezar en detalle a ver los arcanos mayores a partir del próximo viernes. Así que ahí vamos y ahí nos vemos si Dios quiere. Saludos a Patria, ahí la estoy viendo. Sí, a Patria Galina, que ya hicieron curso con nosotros. Ahí está. Muy bien. Bueno, gente linda. Aquí los dejamos entonces y esperamos que se anoten todos. Un beso grande. Así es, compartan, si les gusta, también el link va a quedar grabado, la clase va a quedar grabada, así que la pueden compartir si piensan que a alguien le puede ser de utilidad esta charla o el curso, no duden en compartirlo. Sabemos bueno, que todos necesitamos un poquito que alguien nos cuente las cositas que nos están pasando y por qué nos están pasando. Así que bueno, no duden en compartir. Muchísimas gracias por este compartir y por escucharnos. Que estén muy bien, nos vemos si Dios quiere. Un abrazo.